El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes, mi nombre es José Alonso Castorena y les doy la bienvenida a un episodio más de El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio y les recordamos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Nos escuchan a través de la frecuencia 107.5 FM y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentran como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcasts. El tema del día de hoy es Padre Quino, mito o realidad. Y para hablar sobre ello hemos invitado a Júpiter Martínez Ramírez. Pero antes de comenzar con la entrevista, los invito a escuchar la cápsula de mi compañera Alejandra Rongel, titulada El cometa y Padre Quino. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Rongel, alumna de la licenciatura en Historia, y hoy les hablaré un poco sobre la primera obra publicada del Padre Quino, que contrario a lo que se pudiera pensar, no era meramente evangélica. En noviembre de 1680, los habitantes de Nueva España divisaron un astro que se esfumaba de los cielos mexicanos. Fue durante su reaparición, con mayores dimensiones y más brillante a finales de diciembre de ese mismo año, que el cometa animó una intensa discusión entre los que seguían creyendo religiosamente en su carga infausta y aquellos que procuraban apaciguar las almas humanas, afirmando que el fenómeno carecía de incidencias futuras. Entre quienes defendían el uso de la razón como la gran herramienta para la explicación de los fenómenos de la naturaleza, estaba Carlos de Sigüenza en Góndora. Para esto produjo un folleto. Tantos siglos después podemos pensar en él como una obra de divulgación científica. Ahora bien, hablamos de una discusión entre aquellos que veían el cometa como algo natural y aquellos que lo veían con una carga funesta. Aquí es donde entra el jesuita Francisco Eusebio Quino, que durante su estancia en la Ciudad de México conoció el primer texto de Carlos Sigüenza y debió enterarse de la discusión en torno al fenómeno. A Quino le pareció que él también tenía cosas que decir en aquel asunto, ya que tuvo oportunidad de presenciar el fenómeno astronómico en Cádiz, mientras esperaba su embarque a Nueva España. Así es como escribió y publicó Exposición Astronómica del Cometa. El texto del jesuita fue muy aplaudido porque era mucha la gente que le temía al cometa. Quino aseguraba que cada cometa era elaborado por Dios con un propósito específico y aseguraba que los cometas de 1640 y 1641 habían sido anuncios de graves desastres y que eso probaba esos dichos. Sus partidarios opinaron que era un texto que se ajustaba a los dogmas de la fe cristiana. Esta publicación le valió a Quino la enemistad con Góndora, quien estaba decidido a demostrar racionalmente que nada de lo que decía el texto de Quino era cierto. Así emprendió una de sus obras más relevantes, Libra Astronómica. Esta batalla intelectual siguió algún tiempo. Quino por ese entonces ya se encontraba en el noreste mexicano y simplemente se mantuvo al margen. Y no es mi intención reavivar aquel viejo debate, solo contar una anécdota no tan conocida de un personaje muy conocido e importante en nuestra entidad. Muy buenos días, mi nombre es David López y para el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el arqueólogo Júpiter Martínez Ramírez. Antes de comenzar con la entrevista, hablaré un poco de su desarrollo académico. El arqueólogo estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, profesor investigador del Centro de INAH desde el año de 1996. Sus líneas preferidas de trabajo son el estudio del patrón de asentamientos y sistemas regionales, en particular la Sierra Madre Occidental y la cultura Casas Grandes. También ha desarrollado la arqueología histórica en pueblos de misión. Entre sus actividades extraprofesionales gusta de la producción audiovisual de documentales sobre arqueología. Su desarrollo profesional en el noroeste de México ha estado vinculado con proyectos arqueológicos del Centro de INAH Sonora, junto con proyectos binacionales, como la Universidad de Arizona, Nuevo México, Estatal de Nueva York y Montana. Sus principales proyectos de investigación arqueológica han sido Valle de Cocóspera, Misión de la Pimería Alta, Sierra Alta de Sonora y recientemente Proyecto Misión de Cocóspera. En numerosos años ha estado a cargo de la coordinación de la sección de arqueología del Centro de INAH Sonora y el proyecto Protección Técnica y Legal de las Zonas Arqueológicas en el estado de Sonora. Responsable y aval académico de más de 20 proyectos de salvamiento y rescate arqueológico. Hoy en día es corresponsable del proyecto Colección Comparativas. Ha presentado más de 200 ponencias desde 1994 en diferentes foros académicos nacionales e internacionales, publicando numerosos artículos relacionados, así como 2 libros de divulgación científica y subido sus producciones en videos a la plataforma YouTube. Muy buenos días, maestro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, un saludo a toda la audiencia.
Nos da un gusto tenerlo aquí. Para el día de hoy estamos en el programa del Padre Quino, Mito Realidad. Así que comenzaremos un poco hablando acerca del Padre Quino. ¿Quién fue este señor? Sabemos que la Compañía de Jesús, los jesuitas, pues estaban tratando de evangelizar, de difundir la palabra de Dios, ¿no? Entonces nosotros surgía la pregunta, ¿cómo es que el Padre Quino llega acá a México, a la Nueva España? ¿Cómo fue que se le designó a él ser el encargado de la colonización del noroeste de México? Bueno, primero me gustaría aclarar que mi profesión básicamente es arqueólogo, es decir, trabajamos con restos materiales, aunque en el aspecto de la arqueología histórica usamos fuentes documentales. Yo he trabajado principalmente en las cuestiones de las misiones del Padre Quino y por lo tanto he tenido que integrarme un poco a la historia en esa misma pregunta, ¿quién era el Padre Quino, ¿no? ¿Por qué tanto conocimiento y por qué se ha hablado tanto de él? Esa misma pregunta yo me hice y bueno, la primera respuesta que tenemos es que los jesuitas era una orden religiosa que se le encomendó evangelizar en el estado de Sonora, la parte más norte, más lejana de la provincia. Sí tenía áreas en todo el país, bueno, en aquel entonces de la Nueva España. Y los jesuitas obtienen, bueno, esta parte del territorio que incluso los franciscanos pelearon también hacerse cargo de la evangelización de las misiones, principalmente en aquel entonces eran los mayos y los yaquis. Sin embargo, bueno, los jesuitas logran tener esa concesión y ellos son los que se van acercando en el territorio. Ahora, la expansión se vuelve, como dicen, más con la palabra que con las armas. Eso es algo que debemos de entender claramente, porque finalmente cuando están los españoles en Culiacán más o menos, cuando quieren avanzar se encuentran con los yaquis y es una cuestión muy compleja. Y ellos intentan, ahora sí que seguir con la expansión colonialista y se dan cuenta que con los yaquis no pueden. Entonces lo que sucede es que los evangelizadores o estas personas que veían los yaquis que eran diferentes, o sea, no les interesaba los bienes, sino articular a la gente con una visión más humanista, que en este caso eran los religiosos y los jesuitas, ellos permitieron esa entrada y así fueron entrando sobre todo por todo el río Yaqui hasta incluso regiones como Bavispe, Huachinera. Y entonces van avanzando y de repente llegan a un punto donde ya no es tan sencillo porque ya no hay pueblos sedentarios, sino hay pueblos que son seminómadas, es decir, sí viven en pueblos, pero de repente viene el verano y la gente se va a los montes y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Se detiene esa expansión novohispana y los jesuitas no pueden avanzar. Entonces ahí es donde entra el Padre Quino. El Padre Quino quería ir a China. Y él por un volado, dicen los historiadores, Eugene Bolton, si quieren saber perfectamente la historia de Quino, hay que leer Los confines de la cristiandad, y él hizo un trabajo historiográfico increíble de toda la vida de Quino, y es quien lo descubre más o menos en 1920. Entonces ahí podemos leer toda esa historia del Padre Quino llegando a Sonora, primero por barco, viajando en el mar, por el mar de Cortés, y él ve a los seris y ve a los californios. Y él dice, yo quiero ir con esa gente. Es una misión muy difícil porque son gentes muy aisladas y muy lejos. Entonces el Padre Quino tiene como esa búsqueda de una personalidad que le gusta la exploración. Entonces cuando le dicen, bueno, te toca ir a Sonora, pues en Sonora lo mandan al borde de la expansión novohispana, que en este caso era Cucurpe. O sea, de Cucurpe para allá no había presencia española establecida de manera formal. Sí había habido incursiones y sí había incluso un rancho ganadero perdido en territorio de la Pimería Alta, pero en realidad no era un espacio controlado por la corona española. Entonces el Padre Quino le dicen en Cucurpe, bueno, pues de aquí en adelante te toca a ti y a ver cómo le haces. Y es un problema porque es el desierto con comunidades semipermanentes. Entonces la personalidad del Padre Quino en este sentido de explorador, pero también siempre lo hemos visto como un excelente negociador. Como negociador, porque pues, tú tienes que llegar con unas comunidades que nunca han tenido como esta aceptación del sistema de la corona española, y tú tienes que ir a negociar para que puedas fundar los pueblos. Entonces necesitas que estar como con una personalidad muy arrebatada para meterte en el desierto, en comunidades donde en cualquier momento les vas a caer mal y te cortan la cabeza o te flechan, ¿no? Entonces el Quino es lo que se le reconoce es haber roto esa frontera que se había tenido por más de 60 años y meterse entre la Pimería Alta en 1689, ¿no? Y lo hace con la primera fundación, o sea, simplemente se mueve una jornada a caballo hasta Dolores, donde con el cacique Cosari logra como decirle, oye, bueno, estamos nosotros formando estos pueblos, y entonces
pues, que ¿por qué te costea juntar toda tu gente y hacer un pueblo? Y esa es la parte donde él tenía que ser lo suficiente perspicaz y tener una fe profunda para convencer a la gente de que deberían de cambiar su forma de vivir en pequeñas rancherías, que eran casas aisladas de familias así muy dispersas, a un solo pueblo grande donde había que convertirse en una nueva forma de vida. Y eso es lo que le podemos reconocer finalmente a Aquino, haberse metido en ese territorio tan agreste y tan complicado, donde podías llegar y no había nadie y al día siguiente había un montón de gente. Entonces, ¿cómo logras convencer? Pues ese es lo que vemos de este gran visionero, que se da cuenta con que es un territorio enorme y gigantesco y que además él quiere llegar a Baja California. Entonces tenía que hacer este puente terrestre y entonces va avanzando entre pueblo y pueblo y convenciendo a la gente y haciendo este proceso de evangelización muy complejo, porque normalmente no hablamos, o en la historiografía no se habla sobre la complicación de convencer a los indígenas de convertirse en el catolicismo y olvidar su religión y olvidar su forma de vida y olvidar muchas costumbres que eran parte de su identidad y que pues finalmente esto es una transformación e invasión cultural, ¿no? Entonces esto requiere procesos de fe, procesos de mucha gestión política y gestión emocional, religiosa, en el cual pues eso es lo que le podemos reconocer al Padre Aquino, que fundó más de estos 27 pueblos de misión. Sí, y de hecho, como mencionaba, pues si ponemos a pensar un poco, el Padre Aquino siempre nos lo ponen como alguien muy líder, erguido, con la cabeza alta, pues, ¿no? Entonces, sí tenía este dote para liderar, se puede reconocer, ¿no? Se reconoce en sus textos como un poco testarudo, como una persona muy insistente y muy clara en sus ideas, que por ejemplo dice, bueno, es que necesitamos un barco, ¿no? Un barco para poder cruzar el mar, y entonces manda a hacer un barco y todo el mundo, ¿qué está haciendo el Padre Aquino? Construyendo un barco en el desierto cerca de Caborca o en Desemboque, pues era como algo, cosas que eran que de una personalidad muy fuerte en ese sentido. Sí, me imagino. Yo digo, doctor, pues ya todos tenemos como que la idea de la ruta del Padre Aquino, cuando va camino a Ures dice ruta Padre Aquino, algo así. Pero ¿cuáles eran estas misiones? ¿Cuáles fueron sus misiones más importantes? Bueno, la ruta de la Pimería Alta sería la ruta que fundó el Padre Aquino, que los pueblos más conocidos de ellos, pues, bueno, actualmente es Magdalena Aquino, por ser una cuestión más un ícono importante, sobre todo por el Francisco Javier. Hay que recordar que el Padre Aquino dicen, bueno, que enfermó de joven y se encomendó a Francisco Javier, y entonces es ahí cuando su nombre de Eusebio le agrega el nombre de Francisco, entonces por eso se llama Eusebio Francisco Aquino. Entonces el Magdalena se vuelve importante y es como aparentemente el inicio de la ruta que actualmente conocemos. Esta ruta, digamos, sería empezando de Magdalena hacia Altar. Bueno, Altar no es, hay dos rutas, digamos. La ruta del río que está en Oquitoa, Tubutama, ese sería uno, que es el río que viene de Tubutama y se junta con Caborca. Digamos que es toda esta región del noreste. Hay otros pueblos que se han perdido, que curiosamente fueron los primeros que fundó él, que es el que empiezan de Cucurpe y luego seguía Dolores, Remedio, Cocóspera, y ya de Cocóspera bajaban a Imuris, Terrenate, San Ignacio. Digamos que es toda esta parte que son distintas rutas en el cual él fue juntando toda esta gente, y sobre todo pues está en el desierto, ¿no? Llegó hasta Sonoita, ¿no? Sonoita ya es un punto muy, muy aislado, sin mucha agua, con un río muy pequeño. Hay que considerar que en aquel entonces pues, los ríos eran un poco más, los arroyos tenían más agua, entonces no era tan agreste como en la actualidad, pero sí era muy, muy aislado, ¿no? Sobre todo considerando que si vas a caballo, bueno, estás a... Sí, me imagino. A continuación les presento la siguiente cápsula, a cargo de mi compañera Lorena Alvarado, que lleva por título El papel de las misiones en el proceso de la colonización en el noroeste de la Nueva España. Papel de las misiones en el proceso de colonización en el noroeste de la Nueva España. Desde los años 1589 hasta 1716, los jesuitas, también conocidos como la Compañía de Jesús, se encargaron de abrir 10 zonas misionales. En 1589 en San Luis de la Paz y Parras, en 1591 en Sinaloa, en 1592 en Acaxes y Chichimes, en 1607 en la Tarahumara Baja, en 1614 con los mayos y yaquis, en la Tarahumara Alta en 1673, en la Pimería Alta en 1687,
y, para terminar, Nayarit en 1716. Las misiones jesuitas fueron entonces aportadoras en la labor de la colonización en el noroeste de la Nueva España. Así es como Otondo y Ortega nos dicen que, y abro cita, el control que los misioneros ejercían sobre los indios y la instrucción impartida en las misiones permitieron que los naturales aprendieran oficios y técnicas de trabajo, antes desconocidas por su modo de vida. Por tanto, las misiones proporcionaron la mano de obra indispensable para extraer la riqueza del subsuelo. Para cuando se abrieron las primeras minas, ya existía mano de obra disciplinada y capacitada. Cierro cita. El objetivo de la colonización española iba ligada a la explotación minera, siendo esto uno de los principales atractivos del norte. El establecimiento de minas servía también como centro de población. Había entonces una demanda de alimento y de mano de obra, y como ya se mencionó antes, fue el sistema misional el encargado de ser proveedor de los productos agrícolas, así de como capacitar y disciplinar a los indios, que más tarde se convertirían en mano de obra. Sin embargo, era claro que los que tenían el control sobre los elementos antes mencionados no eran en sí los españoles, sino los misioneros. Por lo anterior, las misiones aportaron las condiciones de vida necesarias para asegurar asentamientos colonos en el noroeste. Otondo y Ortega narran, abro cita, las misiones aseguraron la sobrevivencia de los primeros colonos, así como el funcionamiento inicial de las minas. Esto fue posible gracias a que las misiones producían más de lo necesario para su consumo interno. Cierro cita. Cápsula 2, escrita por Ana Graciela y la voz por Lorena Alvarado. Continuamos con la entrevista al Dr. Júpiter Martínez con el tema Padre Quino, mito o realidad. Le hacemos la siguiente pregunta. Bueno, volviendo al tema, estábamos hablando del Padre Quino, de su recorrido, de las misiones que fundó. Entonces nos vamos a pensar, y como usted dijo, tenemos cierta imagen del Padre Quino. Es recurrente en nuestro, al menos en la vida sonorense, escuchar Francisco Quino es algo normal, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esta fama? ¿Por qué se le tiene como que se mantiene tanta la imagen del Padre Quino? Es algo importante analizar este punto porque en 1900 el Padre Quino no existía en la memoria. Era un religioso que nadie sabía que había vivido. Y Quino revive gracias, como comentaba al principio de la entrevista, por la publicación de Eugene Bolton y el Padre Navarrete, quienes al darse cuenta que hay un personaje que era clave en la fundación de los pueblos, de la Pimería Alta, lo vuelven a renovar, y sobre todo la Compañía de Jesús también en esta búsqueda de pues ahora sí, de héroes y de santos y de gente que fuera beatificada, en términos de recordar el importante trabajo que hizo la Compañía de Jesús en México. Lo están buscando y encuentran a Quino, y entonces lo promueven mucho. Comentaba un investigador, Julio Montané, que decía, bueno, también hay que recordar que Quino se vuelve importante porque aunque fue el último de los que llegó, bueno, no el último, pero sí digamos que la última parte del estado en ser evangelizada, es un personaje que se vuelve binacional en la actualidad, aunque actualmente decimos que la Pimería Alta y el patrimonio de las misiones de la Pimería Alta es un patrimonio trinacional, es decir, está en México, está en Estados Unidos y es parte de la nación Tohono O'odham. Entonces el Padre Quino es quien engloba este concepto de un territorio que conserva toda esta complejidad cultural, tanto de dos naciones y de una comunidad indígena como los O'odham. Entonces el Padre Quino se recuerda sobre todo por esta razón, de que más que ser la persona que hizo ahora sí que la evangelización en Sonora, fue el último que llegó, pero se enfrentó a un territorio complicado y se olvidó. Y eso también es importante cuando vemos el territorio de las misiones. Cuando la gente va y visita los templos de misión de Caborca, de Magdalena, Tubutama, que son templos muy bonitos, todos son de manufactura franciscana. Y hay que recordar que lo que sucedió con Quino, y bueno, no con Quino, él sí falleció en 1711, y en 1767 el rey Carlos III está muy enojado con los jesuitas porque no pagan impuestos, y es algo que les otorgó el Papa y Dios. Entonces no es algo que el rey puede quitar. Entonces la única solución que encuentra el rey por no pagar impuestos es expulsarlos del territorio. Entonces literalmente los sacan en menos de un año a todos los jesuitas del territorio de la Nueva España y los mandan a Europa. Y entonces esa se vuelve una pérdida de memoria y de recordar quiénes eran los jesuitas. Y los franciscanos, cuando llegan al territorio, construyen nuevos templos.
Y entonces, digamos que si vamos a 1920 nos vamos a dar cuenta que tú le vas a preguntar a la gente quién es Padre Quino y nadie va a saber quién es el Padre Quino. Sin embargo, por hacer un territorio binacional y esta búsqueda se vuelve muy importante, sobre todo en los Estados Unidos, de mostrar la importancia como de su identidad originaria. Y entonces estamos un poco más presionados sobre las intenciones, tanto los jesuitas como del interés de Arizona en buscar los héroes que les dieron origen al estado. Y Arizona es el primero que declara como un héroe importante al Quino, y entonces ahí empieza todo un empuje hasta la famosa búsqueda, que es más bien impulsada por los norteamericanos y que de repente a Gustavo Díaz Ordaz le dicen, voy y busca al Padre Quino. Entonces Gustavo Díaz manda a un grupo de gente a buscar al Padre Quino cuando se da cuenta que ya tiene más de 40 años buscando al Padre Quino. Pero lo que quiero decir es, bueno, esta imagen se forma pues por muchos intereses, tanto por los jesuitas, y actualmente pues se vuelve, hay otro punto que te quisiera recalcar, que es Quino lo que sí dejó fue el culto a Francisco Javier, y ir a Magdalena de Quino era algo muy importante para visitar al santo. Y entonces se vuelve una sobreposición entre el recuerdo de Francisco Javier y el recuerdo de Quino, al grado que hay gente registrada en los años 60, 70 que confunde si el Padre Quino era era el santo que iban a levantar o era Francisco Javier. Y más con el descubrimiento de los huesos, pues ya se hizo todo un proceso de veneración y búsqueda de estos huesos que en realidad no lo son de Padre Quino, pero bueno, finalmente se han marcado como parte importante de Quino, que se le está recordando como una persona venerable, y hay una comisión para beatificar y santificar al Padre Quino. Y oiga, doctor, ahorita que lo mencionaba, ¿no? De ir a Magdalena Ajá. y a visitar al santo del Padre Quino. Ya para finalizar, usted como antropólogo, ¿nos puede decir qué tan cierto o qué tan fidedigno son que los restos que se encuentran en Magdalena sean los de Padre Quino? Bueno, fue una cuestión política, lo de la búsqueda de los huesos del Padre Quino, y la gente que vino a buscarlos estaba presionado políticamente por encontrarlos. Entonces hicimos un estudio y un análisis profundo de los restos y las evidencias, y ninguna da ninguna certeza que fuera el Padre Quino. Sin embargo, lo que siempre hemos dejado claro es que esta investigación posterior no tenía ninguna intención de minimizar el papel del Padre Quino. El Padre Quino está en la memoria histórica y es un personaje que está haciendo, la gente busca que se beatifique, y ese es un proceso totalmente independiente de los huesos que están ahí. El Padre Quino sí murió en Magdalena. Curiosamente, bueno, el templo fue demolido porque la gente no sabía que ese era un templo del Padre Quino. Estamos hablando de 1905, 1906. Y ahí probablemente en la demolición del templo se perdieron todos los huesos del Padre Quino. Después, bueno, y encontraron un cementerio, y alguien que se parecía al Padre Quino fue el que dijeron que era por cuestiones políticas de los años 60. Hay que recordar que Gustavo Díaz Ordaz, si no te gustaba el gobierno, te mandaban desaparecer o matar, literalmente. No digo que la gente estuviera amenazada de muerte, pero era otra política totalmente diferente. Lo que sí buscamos, y como quiero cerrar, es que nosotros estamos trabajando mucho tiempo en la misión de Cocóspera, que es un templo que fue construido por el Padre Quino. Parece que Oquito es el otro, o sea, nada más quedan dos. Y en el caso de Cocóspera lo estamos conservando, y parece ser que ya por fin este año se va a concretar la construcción de un techo para proteger y restablecer y rehabilitar este importante edificio que está entre Imoris y Cananea, que pues ahí se va a restaurar el templo. Sí, pues qué bien. Por cuestiones de tiempo, hasta aquí dejaremos la entrevista. Quizá en otra ocasión podamos continuar hablando acerca de las misiones y el Padre Quino. Le agradecemos mucho la entrevista, espero que haya sido de su agrado. No, sí, gracias por la invitación. Mi nombre es David López. A continuación, la cartelera de eventos de esta semana a cargo de mi compañera Lorena Alvarado. Los integrantes del Baúl de Pesqueira desde Radio Universidad 107.5 FM les deseamos buen día y un excelente inicio de semana. Para hacer de esta un poco más interesante, aquí están algunos eventos a los que pueden acudir. Para comenzar, tenemos la conferencia conversatorio de la doctora Teodoro Hurtado, una mirada interseccional a los casos de violencia de género. Esta será impartida el día 21 de febrero a las 6 de la tarde en el auditorio del PSI-COM. Seguimos con algo muy bueno para conseguir esos puntos culturales que tanto necesitamos. En la Galería Manuel Romo está la Antología Plástica, una exposición de los alumnos de noveno semestre. Esta estará disponible hasta el día 22 de febrero, con un horario de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Para terminar, tenemos un diplomado franco-mexicano con perspectiva de género aplicada en el litigio de la defensa de los derechos de las mujeres, siendo esta su tercera edición. Su inauguración es el 8 de marzo. Pueden consultar horarios y precios en la página de la Unison. Por mi parte sería todo. Disfruten los eventos y tengan bonita semana. Eso es todo por el episodio de hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan, a nuestro operador técnico Gonzalo Olivera y a los productores Jesús Motel y Alonso Castorena. Los esperamos en el siguiente programa y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. Que tengan una excelente semana. Se despide de ustedes José Alonso Castorena. Hasta la próxima. Por hoy, El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.